Buenos días, mis amados hermanos. Una vez más nos reunimos en este precioso día que Dios nos ha dado. Un poquito de frío, pero damos al Señor gracias porque Él nos permite vivir un nuevo día más. Y quiero empezar este nuevo día, este nuevo culto, este nuevo, ¿no es cierto?, de día de celebración, de gratitud hacia nuestro Dios, porque Él nos ha permitido estar nuevamente un poquito más saliendo de esta pandemia, poder ver a nuestros familiares, poder recrearnos un poco más. Damos gracias al Señor porque todas las cosas, dice su palabra, nos ayudan a bien. Así que queremos adorar y honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y darle todo el honor y la gloria a Él en este nuevo día. Y le invito a leer la palabra en esta mañana y que se encuentra en el Salmo 119. Dice, excelencia de la ley de Dios. Dice así, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, pues no hacen iniquidad. Los que andan en sus caminos, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Qué hermosa es la palabra del Señor, cómo nos motiva y nos ministra para que nosotros pongamos la palabra de Dios como, ¿no es cierto?, delante de nosotros para caminar a través de ella. Y a través de esta palabra quiero darle la bienvenida también a todos aquellos que nos están viendo, a los que se están sumando a estas transmisiones. Queremos recordarles que el amor de Dios es para cada uno de ustedes. A lo mejor tú te sientes solo, a lo mejor tú te sientes incomprendido, pero la palabra del Señor dice que Él vino para dar vida y vida en abundancia. Así que en el nombre de Jesús, por ese nombre maravilloso, recibe hoy día nuevas fuerzas, nuevo ánimo, recibe el amor de Dios, recibe el consuelo, recibe la paz, recibe el gozo, recibe la alegría en este nuevo día. Y hoy día sea un día de mucha bendición para ti y para todos los que están en tu hogar y en tu familia. Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad. Y yo quiero invitarte también que tú puedas en este día hacer un esfuerzo. ¿Ya? ¿De qué? ¿Un esfuerzo de qué? De cambiar tu mente y tu corazón. ¿Ya? De sacar la tristeza, de sacar la pena, de sacar la desesperanza que hay en ti. Porque la palabra del Señor dice que Él tiene cuidado de todos nosotros. Porque Él nos hizo y Él nos creó. Y a través de su Hijo, nosotros podemos tener el perdón y la paz que necesitan nuestras vidas. Así que yo te invito en esta hora a escudriñar la palabra. Vamos a cantar, vamos a honrar el nombre de nuestro Señor Jesús. A lo mejor tú no te sabes las alabanzas, pero escúchala, sigue la melodía y vas a ver cómo el Señor va a hablar a tu vida, va a hablar a tu corazón. Pon tu sentido, pon tu voluntad para que la palabra de Dios pueda meterse en tu corazón. Así que en el nombre de Jesús, una vez más, en el nombre de Jesús yo te bendigo. Y que este día domingo sea un día lleno de gozo, diferente de todos los otros domingos, donde puedas experimentar el amor y la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra que hoy día vamos a hablar sea llenando tu vida, porque si Dios puso esta palabra que se nos va a ministrar en un momento más en la Biblia, es porque Dios quiere que andemos como Él quiere que andemos y prestemos atención a lo que Él, ¿no es cierto?, nos está mandando a hacer. Así que te invito ahora con gozo, con alegría, para poder adorar y honrar el nombre de Jesús. Te invito, ¿te parece? Así que me despido y espero, ¿no es cierto?, que el Señor te bendiga y pueda desatar todo su amor sobre ti. Y si estás enfermo, en el nombre de Jesús, Señor, yo pido que tú levantes a los enfermos de sus camas,
Que tú, Señor, levante al enfermo, cualquiera sea la enfermedad, cualquiera sea la dolencia, cualquiera sea el problema, la situación, la circunstancia que puedan estar viviendo. Tus hijos, a quienes tú creaste, quien tú amas, papito, en el nombre de Jesús. Señor, que tu poder, el poder de tu Espíritu Santo, traspase estas pantallas y toquen esos cuerpos que están enfermos. Toquen, Señor, esas mentes que están perturbadas y sea el poder del Espíritu Santo trayendo libertad. Porque para eso apareció el Hijo de Dios en 1 de Juan 3:8, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? Enfermedades, dolencias, tristeza, agobio, no hallarle sentido a la vida. Eso vino a dar Jesucristo, la solución a tu problema. Que el Señor te bendiga en este nuevo día. Bendiciones. Bienvenidos, bendiciones. Les invitamos a que juntos podamos adorar al Señor y le digamos Hosana al que viene. Amén. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parte en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto broten ríos y vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Él es Rey. Hosana al Señor. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey.
al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Fijo mis ojos en ti, voy más profundo a tu corazón. Estoy expuesto a tu luz, conoce mi corazón. Fijo mis ojos en ti, voy más profundo a tu corazón. Estoy expuesto a tu luz, conoce mi corazón. Y decimos que queremos verlo sonreír. Todo lo que anhelo, todo lo que deseo es verte sonreír. Todo lo que anhelo, todo lo que deseo es verte sonreír, verte sonreír, darte placer, es mi placer, darte placer, es mi placer, darte placer, es mi placer. Solo importas tú, darte placer, es mi placer, darte placer, es mi placer, darte placer, es mi placer. Solo importas tú. Queremos verte sonreír. Todo lo que anhelo, todo lo que deseo es verte sonreír. Todo lo que anhelo, todo lo que deseo es verte sonreír, verte sonreír. Decimos darte placer, darte placer, es mi placer, darte placer, es mi placer, darte placer, es mi placer. Solo importas tú, nadie más que tú, Jesús. Oh, nadie es más importante que tú.
Hola. Hola, buenos días. Damos gracias al Señor. Amén. Porque nuevamente estamos con Marcia, mi esposa, para compartir esta palabra de día domingo. Amén. Estamos con la segunda parte de cómo ser libre de la falta de perdón. En la segunda parte. Yo no sé qué les parece el tema, qué les parece la palabra. ¿Creen ustedes que es importante, que es necesaria? Piénsenlo, medítenlo un poquitito, porque a lo mejor es una palabra que realmente es necesaria para este tiempo. ¿Creen ustedes que es importante? Eso es lo que estamos tratando nosotros de ver con esta palabra. Amén. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque yo me miro a mí misma y yo me examino según la palabra del Señor. Esa es la regla de nosotros los cristianos, que tenemos Claro. que examinarlo a través de la palabra. Sí. Y el Señor a mí me manda que yo tengo que tener un corazón limpio. Amén. Entonces nosotros como cristianos a veces y venimos del mundo, venimos sin conocer a Cristo y entramos en los caminos del Señor y hay muchas cosas que no entendemos, No porque entendemos. vivimos de emociones, vivimos con el rechazo, Sí. venimos ante la presencia del Señor con ataduras, con falta de perdón, con odio, con rencor, con desengaños, desilusiones, falta de amor, falta de misericordia en nuestras vidas, y como nosotros no recibimos, a veces estamos en los caminos del Señor y nos comportamos como si no estuviéramos Claro. conociendo la verdad de Dios. La verdad, Entonces, la palabra. al menos para mí, no sé para ustedes, amados hermanos, pero yo creo que este es un tema muy hermoso que tenemos que escucharlo, poner atención. Sí. ¿Para qué? Para que esa palabra de Dios pueda meterse en nuestro espíritu y nos pueda dar el entendimiento. Porque si la Ujú. palabra habla de perdón, si habla de arrepentimiento, si habla de pecado, es Sí. porque nos está mandando a nosotros, Claro. los La palabra. cristianos, Sí. ser diferentes del mundo, Sí. que nos puedan ver con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de comportarnos, de mirar, que sea notorio que hay algo diferente en nosotros, Claro. que no nos comportemos, porque ustedes ven la violencia hoy día, por cualquier cosa nos enojamos, nos molestamos, y lo que la palabra dice que tenemos que sacar de nosotros el enojo, El la enojo, rabia, la ira, el rencor, la amargura. la amargura. Yo que- creo, Marcia, sí, yo creo que también, no sé si ustedes, pero nosotros acá compartimos que es un tema Amén. muy clave, muy pertinente en este tiempo. Sí. Y nunca está de más, porque en el mundo se puede hablar de perdón, de reconciliación, pero si nosotros, echando mano al conocimiento de Dios, a la palabra, nos damos cuenta que es un tema bíblico, es un tema, es una materia de la Biblia, de la Escritura. Amén. Incluso voy más, es un tema del reino de Dios, porque cuando hablamos de perdón, cuando hablamos de reconciliarnos, estamos hablando de reino. Sí. Estamos hablando, es una palabra de reino, o sea, cuando hablamos perdón, estamos hablando de reino. Amén. Entonces, nunca está de más tratarlo, todo lo contrario. Creo que regularmente nosotros tenemos que traer al tapete esta palabra de reino, que es la palabra acerca del perdón, porque estamos en esta tierra, Marcia, Sí. donde Vivimos situaciones vivimos situaciones que nos van a llevar a eso. a albergar odio, Claro. rencor, rabia o falta de perdón. Amén. Sí. Y cuando el pastor habla de reino, se refiere que hay un rey en esta palabra de Dios. Hay un Sí, rey, un hay rey. un Señor, hay un Dios que nos creó, que nos formó, y Él nos pide Ujú. eso. No es porque sea una palabra de nosotros. Ujú. Entonces, como nosotros queremos, el Señor quiere que nosotros limitemos a Él. Jesús vino y nos dio ejemplo de todo. Sí. Él, aunque lo maldecían, lo injuriaban, se Injuriaban. burlaban de él, Sí. dice que le ponían una capucha antes Sí. de crucificarlo y le golpeaban y se reían de él y decían, Claro. ya, pues profetiza, tú no profetizas tanto, dinos quién te pegó. Sí, Entonces Jesús, con toda su vivencia, nos mostró que era posible es vivir posible. sin odio en el corazón, Sí. pero no es de nosotros, es de Dios, es Claro, Dios que es Dios provoca, que- claro. no es de mí, Claro. no es del ser humano el amar, no es del ser humano el perdonar, Mm. eso es un regalo de Dios, Un regalo está de en Dios el amor, la misericordia, la paz, el consuelo. Sí, Entonces, y como vamos a ver algunos pasajes bíblicos, claro. nos vamos a ir adentrando en este tema, ¿ya? Y yo quiero que ustedes en sus casas ahí dialoguen y digan, ¿qué te parece que la palabra que nos están hablando? Porque Claro. a veces
a lo mejor, porque la palabra del Señor dice que las cosas del Espíritu se tienen que entender por el Espíritu de Dios. Sí. Entonces, Sí. por eso tenemos que atender a la palabra con expectativa, con Sí gozo, es. porque a mí el perdón, yo no sé si a ustedes, pero cuando yo aprendí, entendí que tenía que perdonar y dejar libre a las otras personas Sí. que me han dañado, pero yo también he dañado a muchas personas. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Es pedir perdón al Señor, Claro. porque todos hemos dañado. Dice la palabra que no hay nadie justo. Claro. El Y- único justo es y Jesucristo. Jesucristo, incluso mira, cuando Jesús perdonó incluso en la cruz, estaba de alguna manera enseñándonos en el beneficio que nosotros recibimos cuando perdonamos. Amén. Por eso que cuando nosotros hablamos de perdonar es hablar del reino de Dios. Sí, amén. Porque en el reino de Dios, vivir en el reino de Dios es prácticamente es una vida que nosotros nos beneficiamos los que vivimos en el reino. Amén. Entonces cuando Jesús dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, lo está hablando desde la cruz, en un dolor tan grande, en una situación de sufrimiento, pero tan grande. Sin embargo, Jesús extiende el perdón para enseñarnos a nosotros de que perdonar nosotros nos beneficiamos. Así Nos es. beneficiamos. Entonces, porque también no perdonar es peligroso y la Biblia habla de eso. Ah, la Biblia dice que nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden, es peligroso. Es peligroso tomar esa postura. Entonces, vamos a ver unos dos pasajes. Amén. Y vamos a citar los pasajes para que ustedes los busquen también ahí donde están y podamos todos de alguna manera participar Amén. de esta predicación, meditando, reflexionando y entendiendo que sí, esta es una palabra que es necesaria hablarla en la iglesia y Amén. también enseñarla y hablarla hacia el mundo. ¿Y por qué? Porque hoy en día uno de los mayores problemas en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, es la falta de perdón. Amén. Y venimos saliendo de la pandemia donde han ocurrido quizás muchas cosas en nuestros hogares y que es necesario también recordar esta enseñanza, recordar esta palabra acerca del perdón y obedecer, es decir, perdonar a aquellos que nos han ofendido, incluso también, no sé, Marcia, también tengo que entender de que si a mí me han ofendido, yo también puedo dar un paso de iniciar también una reconciliación, no quedarme, sino también dar el paso, aunque a mí me ofendieron, pero también eso es de mucho agrado a Dios cuando yo también tomo la iniciativa de acercarme a la persona que me ha ofendido con el propósito de reconciliarnos, de volver a extendernos perdón y sanar cualquier herida, cualquier cosa que pueda haber en nuestro corazón. Lo otro que quiero Sí, agregar, sí. de que a veces es doloroso. Es Para doloroso, mí fue claro. doloroso entender que yo tenía Sí. que perdonar porque a veces, sí, yo ofendía como Sí. todos nosotros Todo. y darse cuenta es difícil, no es fácil. Pero el amor a Dios, el obedecer la palabra y saber que Dios te va a bendecir, a premiar por tu obediencia a la Sí. palabra, vas a vivir tranquila, Sí. vas a vivir en paz, aunque tengas problemas, dificultades, pero vas a dormir tranquila. Ujú. Es difícil. Y es difícil pedir perdón cuando tú no estás equivocada en la Claro, otra persona. claro. Pero aún así el Señor nos dice, yo no Sí. te estoy diciendo que tú tienes la razón y que tienes que ir a defenderte, no. Te estoy diciendo, anda. La palabra del Señor dice, si tú ves que tu hermano, si tú te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, Claro, lo dice. dice, anda tú. Anda, tú dices. Anda, claro. o sea, me dice a mí, si Sí. tú ves, Marcia, que alguien tiene algo contra ti, anda tú y pídale Claro. perdón. No me dice, esa persona es tiene que que ¿sabes pedirme ¿sabes perdón. lo que pasa? Es que hay un detalle muy importante lo que dice la pastora. Miren, hermana, porque en el fondo, cuando yo decía antes, cuando uno perdona, uno se beneficia. Sí. Pero también uno tiene que tener la sabiduría de Dios de que si yo no he sido el que he ofendido, yo puedo ayudar a la otra persona. Ayudar a la persona para que la otra persona también se pueda beneficiar del perdón, pueda ser libre del perdón, salir de toda raíz de amargura y salir de la prisión que muchas veces el enemigo pone el alma de la persona
que está obviamente con rencor, con rabia y con enojo. Entonces también el Señor nos pide a nosotros que nos acerquemos a la persona para poder ayudar a la persona y que la persona también se beneficie del perdón. Y lo otro que yo hallo que de repente cuando hermosa hablamos palabra. de perdón Sí. es como que nos ponemos muy serios. Muy serio. Como que, Sí. uy, que Es nos que, asustamos ¿sabe? y Es que como sa- que es confrontacional. Es pero que ¿sabes no. lo que pasa, amor? Que, Pero no es así. que entendemos que están las emociones de por medio. Entonces, cuando están las emociones, Sí. las emociones de por medio están heridas por la ofensa, alteran Sí. nuestro carácter, altera nuestro Sí. gozo, altera nuestra paz, altera nuestra tranquilidad. Nuestro sistema nervioso Sí, también verdad. puede ser afectado. Sí, amén. ¿Sí? Así que por eso nosotros queremos que ustedes Sí. disfruten este tema, Sí. no lo miren como, Claro. como que lo estamos condenando o Dios no está condenando, no. O que la iglesia está llena de gente Claro. ofendida y dañada. No se trata de eso, Sí. sino que estamos preparándonos, ¿cierto? Y es bueno repasar, pues es bueno revisar Sí. nuestro corazón a la luz de este tema que es bíblico, que es palabra de Dios, y también nos está ayudando para prepararnos, Amén. para ayudar a tantas personas Así que es. vamos a ministrar. A lo mejor ellos han pasado situaciones difíciles en relaciones personales, gente íntima. La Biblia dice que de la familia, por lo general, aparecen las heridas, las Sí, ofensas, sí. el daño. Entonces tenemos que prepararnos para ayudar a esas personas y ministrar liberación con respecto a las ofensas. Así es. ¿Sí? Así que con expectativa yo quiero que ministremos la palabra del Señor juntos, en armonía en el hogar, sin temor, sin Sí. miedo, porque todos estamos en un proceso. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero tener un corazón agradable a Dios. Yo no sé tú, pero yo quiero servir a Dios. Amén. Y si Dios me pide que yo tengo que perdonar, aunque la otra persona esté equivocada y yo tenga la razón, no importa, el Señor me pide a mí que yo vaya y me pida perdón. Yo sé que es difícil, hay que Así es. sanar el corazón y Aquí hay elegir que- perdonar. y nada aquí, más. y aquí hay que pedir la ayuda al Señor. Nada más. Y Dios nos ha prometido ayudarnos, porque Sí. Él nos pide que esto lo hagamos Amén. nosotros, pero Dios es tan bueno que nos ayuda. Y si pedimos la ayuda de su gracia, de su Espíritu Santo, Él nos va a ayudar para que podamos lograr victoria a través del perdón. Así que eso vamos a comenzar como introducción, así que ahora le vamos a entregar los pasajes que vamos a ver en esta predicación, pero conversación que tenemos en esta Amén. mañana. Amén. Amén. Preparémonos, Amén. preparémonos. Viene la segunda parte. Así que estemos atentos a Amén. lo que Dios nos va a decir y sonríe ahí en su casa junto a los que Disfruten. están junto a usted ahí. Disfruten la sonría palabra y- en familia, con Sí, los hijos ahí amén. entre ustedes, ¿ya? Así Amén. que, mira, ahora, ¿por qué es tan importante que tratemos este tema? Porque esto trae como consecuencia que a veces los creyentes digo, quizás no la gente del mundo, están heridos. Sí. Hay heridas en su corazón, en su alma. Y a su vez, como ellos están heridos, pueden herir a su vez a otras personas. Y esas personas muchas veces son la misma gente de la iglesia o también en nuestra familia, en nuestro hogar. Podemos herir a otras personas porque estamos heridos por la ofensa que hemos recibido. Ahora, la falta de perdón es una puerta abierta o que abrimos al enemigo. Así es. Y para que destruya nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, incluso, ¿no es cierto?, nuestra vida física. Así Nuestra es. vida física. Así es. Estamos hablando espiritual, emocional y física. El enemigo la puede destruir precisamente cuando nosotros nos negamos a no obedecer la palabra obviamente, de perdonar a aquellos que nos han ofendido o nos han Así dañado. es. Entonces estamos en esa palabra y vamos a ver una palabra en Primera de Juan. Busquen en su Biblia. Vamos a ir a Vamos nuestra la palabra. Biblia, ¿ya? Primera de Juan. La pastora lo va a leer también. Amén. Le invito y nuevamente le digo, con gozo, con alegría, porque cuando Dios trae una palabra Sí. es porque Él quiere bendecirnos, ¿ya? Amén. Así que la palabra del Señor en Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, no está hablando, ponga su nombre, Marcia, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Aunque la palabra aquí es fuerte, mentiroso, como que, me estás diciendo mentiroso. Es que Dios ve, ¿no es cierto?, cuando no amamos a nuestro prójimo y decimos que amamos a Dios, nos llama mentiroso, ¿ya? Perdón, amor. Es que ahí es claro. El Señor no mira nuestra boca.
nuestros mira, hechos. mira nuestro corazón, Claro. nuestra conducta. Entonces a veces nosotros decimos con la palabra, podemos decir, no, yo amo a Dios, pero nuestra conducta, nuestro corazón... Dios como el que nos aterriza. Nos Ah, aterriza. tú dices que me amas, Claro. pero aquí la palabra, sigo leyendo. Sí. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Se da cuenta cómo Dios nos confronta? Sí. Pero yo vuelvo a decir, no es una confrontación para destruirnos, sino es como diciendo, mira Marcia, mira tu corazón, ves que es engañoso, ves que es engañoso tu corazón, Marcia, y te engaña para que no andes en mis caminos. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor, que nosotros tenemos que examinar nuestro corazón a la luz de la palabra de Dios. Sí, sí, eso es muy, muy, muy importante. También está el pasaje de Efesios. Amén. Efesios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo tienes tú ahí? Sí. El de Efesios también, que se fijan que está 4:32. está hablando en un contexto también, que, como le está diciendo la palabra, está hablándole a las personas que tienen el conocimiento de la palabra, Amén. que tienen el conocimiento de la escritura, y por ende me da la impresión que le está hablando a la iglesia, a su pueblo. Sí, amén. ¿Te fijas? Entonces Efesios ahí dice... Amén. Y mire, si ustedes van al capítulo 4, pero en el 17 dice la nueva vida en Cristo, está hablándonos a nosotros los hijos de Dios, Sí. cómo debe ser nuestro comportamiento ante las demás personas. Primero Claro. ante Dios, Amén. luego ante las demás personas. Lo que Dios exige o pide de nosotros. Sí. Dice, versículo 32, antes sed benignos unos con otros, dice, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros En Cristo. Aquí, Sí. ¿qué quiere decir la palabra? Ser bondadoso, ser bueno, compasivo, tenerle paciencia. A veces nosotros no nos tenemos paciencia, como matrimonio a veces nosotros, Claro. yo creo que todos los matrimonios que hay ahí, ¿no es cierto? Hemos pasado situaciones difíciles donde se nos ha hecho difícil tenernos paciencia el uno con el Paciencia. otro, porque yo veo sus defectos, él ve Claro. los míos y se nos hace un poco Difícil. pero el enemigo ahí trata de ponernos en enemistad entre nosotros. Pero Claro. bendito sea la palabra Amén. del Señor que nos enseña. Dice que cuando haya problemas, que cuando haya desaveniencia en nosotros, seamos pacientes, mi esposo para conmigo y Sí. yo para con mi esposo. Lo igual hacia los hijos o hacia nuestros hermanos, hermanas. ¿Por qué? Porque dice que si a los débiles tenemos que ayudarlos. A lo mejor nosotros somos un poquito más fuertes, pero hay otros más débiles. Claro. Y hay otros más fuertes que nosotros, Sí. que son mayores que nosotros. Sí. Y nos manda que tengamos paciencia Claro. y que perdonemos. Ahora el pasaje dice, antes sed benigno, dice. Benigno. Y la pastora está diciendo que benigno significa Buenos. ser bueno, paciente, Sí. ya, bondadoso, misericordioso, dice. Unos con otros, dice. Y perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó, dice. En Cristo. En Cristo, dice, Amén. cómo Dios nos perdonó en Cristo. O sea, el perdón que nosotros extendemos a las personas no se puede comparar al perdón que nosotros, todos nosotros los seres humanos, hemos recibido de parte de Dios a través de Jesucristo. Así es. ¿Sí? Entonces, ese pasaje nos da entrada a otro pasaje que lo vamos a ver ahora juntos y que lo busquen ustedes. Amén. Y que está ahí en Mateo capítulo 18. Vamos a buscar Mateo 18. Prácticamente todo el capítulo 18 está hablando del tema que estamos conversando en esta mañana, acerca del perdón. Ahora, antes de entrar a este pasaje, que lo vamos a ir leyendo, vamos a ir comentando algunos pasajes, algunos versículos. Cuando Jesús le dio a sus discípulos un ejemplo de cómo orar, Él instruye el perdón ahí. Sí. Cómo le instruye la oración, dice en Mateo 6:12, dice la nueva versión internacional, dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Él hizo el énfasis, el Señor Jesucristo, en la oración, y le estaba enseñando cómo orar a sus discípulos. Le dice, y el énfasis en el principio era que recibir el perdón del Padre depende de nosotros
perdonemos a los que nos ofenden. Amén. O sea, en directa proporción, así como nosotros perdonamos a las personas, así también tenemos muchas posibilidades de que Dios perdone nuestro pecado. Perdona nuestro pecado. Nosotros perdonamos la ofensa, pero Dios perdona nuestro pecado. Entonces Jesús le está enseñando la importancia de perdonar. Amén. Vamos ahora a Mateo 18. Ya, bueno, la palabra ahí habla, ¿no es cierto?, que es dice una parábola del reino acerca del perdón. Amén. Pero vamos a comentar algunas cosas, Marcia, yo creo que tú Amén. lo puedas hacer. Ya, voy a empezar. El título dice, vamos a Mateo 18, versículo 15 en adelante. Ya, dice el título, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Y si está, vuelvo a decir, si está en la palabra, es porque nosotros tenemos que poner atención a la voz de Dios que nos Amén. está diciendo. Dios me está hablando a mí, Marcia, Sí. le está hablando a Marcos, ¿no es Sí. cierto? Que nosotros limpiemos nuestro corazón, me está hablando a mí. Miren lo que Dios me está diciendo a mí y a Marco, mi esposo, ya dice, y a usted también, los que están detrás de esta pantalla. Dice, Amén. por tanto, dice, Perdón, el versículo 15. sí, Mateo 18, 15. amén. Por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, y ve, dice, y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Nos llama a, ¿no es cierto? Si dice, si tu hermano peca contra ti, si hay alguna ofensa, al tiro dice, ve donde tu hermano Ujú. y arregla las cosas, conversa las cosas. Eso no está diciendo. Más dice, si esa persona, ese hermano no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Esas son las recomendaciones que Dios nos dice cómo debemos, ¿no es cierto?, solucionar problemas y situaciones. Dice, si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y Y publicano. publicano. O sea, dejarlo. Porque tú quieres arreglar las cosas, pero Claro. la otra persona no quiere. Claro. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Sí. Uno a veces se pregunta, pero Señor, yo busco a la persona para Claro. pedirle perdón y la otra persona no quiere. No quiere. El Señor, ¿qué te dice? Perdona, pero de verdad. Y suéltalo, no importa, o suelta a la persona. ¿Y qué pasa? Tú sigue adelante, porque a lo mejor en el seguir del camino el Señor te lo va a Ujú. poner, Así o te es. va a poner esa persona, y que como ya tu corazón tú elegiste perdonar, va a estar sano. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando veas a esa persona, ya no va a haber nada en tu corazón. Claro. Porque cuando perdonamos, el Señor hace que olvidemos la ofensa. ¿Ya? Ujú. Entonces, eso nos recomienda el Señor. Así es. De cierto os digo que todo, mire, lo que atéis en la tierra será Atado en el cielo. Dice, de cierto digo que todo lo que atéis en la En la tierra, tierra, será atado en el cielo, dice. y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pero si hay perdón Claro. primero en nosotros, Aquí esto, sí. o si no, Claro, no. claro, porque nosotros practicamos el versículo 18, Claro, pero no nos damos cuenta de lo que está hablando antes. claro. O sea, nosotros queremos atar y desatar, y está bien la promesa, Dios lo va a hacer, pero Dios va a mirar el corazón. Sí, Va amén. a observar nuestro corazón. Si en nosotros, en nuestro corazón, hay rabia, enojo y ira en contra de una persona, o sea, el versículo 18 no va a haber ningún... Así es. No vamos a vivir esa realidad, no, aunque es promesa de Dios. Dios no va a escuchar nuestras oraciones porque dice, pero Marcia, ¿cómo tú estás pidiendo? No tienes ninguna Hay autoridad. un pasaje, No hay ninguna autoridad. hay un pasaje que habla, ¿no es cierto? Si estás orando y te acuerdas, y la ofrenda también Sí. habla, Ah, ya, de la ofrenda, claro, sí. también habla, si te acuerdas, anda y reconcíliate. Sí, lo que yo decía Sí, adelante, primero. dice, si tú Claro. ves que tu hermano, ¿no es cierto? Tú vas entregando Claro. la ofrenda, si tú ves que tu hermano Sí. tiene algo contra tú, dice, ve y entrega la ofrenda y después reconcíliate con tu hermano. Claro. Entonces eso lo está diciendo, ¿ya? Entonces dice, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo, pero sí perdonamos primero. Claro, Otra vez os digo, sí, si 2 de vosotros, o sea, Marco y yo, nos pusiéramos de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que le pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero Jesús, ¿qué va a mirar en nosotros? Perdón primero, que Claro. haya en nosotros un corazón perdonador para contestar Mira, nuestras oraciones. encontré el pasaje, pero lo note, no lo vamos a leer, ¿Ya? pero nótelo usted. Marco 11, 24 al 26. Marco 11, del 24 al 26. Habla que Dios bendice, dice, Dios bendice a todo aquel que perdona y le escucha la oración. Pero para el que no perdona, la oración tiene un tropiezo. Sí, Y ese tropiezo lo tenemos en nuestro corazón. sí.
¿Te fijas? Entonces yo digo, ¿cuántas veces nosotros hemos orado, ofuscado, enojado con la persona y oramos a Dios y a veces le pedimos tantas cosas a Dios y a lo mejor aquí está la respuesta de por qué muchas veces nosotros la respuesta a nuestra oración no vienen? Es porque, claro, como Dios ve más allá de nuestras palabras, de nuestro corazón, a nuestra alma, cómo está, y si nosotros hay rabia, rencor y enojo y falta de perdón, es imposible que Dios pueda responder nuestro clamor, nuestras peticiones o nuestras oraciones. Amén. Y sigue la palabra, porque en el versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice, pero en mi nombre con perdón, en mi corazón, dice, allí estoy yo en medio de ellos. Así es. Pero para que Dios esté en medio de nosotros, tú y yo, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar. Porque dime una cosa, ¿a ti te gusta que te perdonen? Claro. Si yo te preguntara a ti, porque siempre vamos diciendo, es que me ofendieron, pero tú y yo, ¿cuántas veces hemos ofendido a otra persona? Claro. A veces lo hacemos conscientemente, pero a veces también inconscientemente. Vamos a seguir con el otro pasaje también, ¿ya? Seguimos viendo por qué. Porque el Señor dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. ¿Ya? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? O sea, 7 veces la persona tenemos que perdonar. Y mire la respuesta del Señor. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Y cuánto es 70 por 7? 490 veces en un día. Perdonar. Y nosotros no hacen una. ¿Y qué pasa? Claro. Nos enojamos. Claro. No le hablamos mal a la persona. Y a veces nos cansamos de perdonar. Sí. Y cuando Dios nos dice, no, tú no te tienes que cansar de perdonar. Sí. Porque mientras estemos aquí en la tierra, siempre vamos a tener que perdonar a alguien. Sí. Incluso nosotros admitir que nos hemos equivocado y pedir perdón también. Sí. Entonces, es interesante. Ahora, si ustedes están siguiendo la lectura, estamos en Mateo capítulo 18, empieza ahora el versículo 23 hasta el versículo 35. Y Jesús sigue hablando de lo mismo. Se fijan qué importante, si Jesús es importante este tema y está discipulando a sus discípulos con este tema acerca del perdón, y aquí lo sella, miren, con los 2 deudores, dice. Y voy a leer algunos versículos y ahí lo seguimos comentando nosotros. Dice, los 2 deudores, por lo cual dice, el reino de los cielos es semejante a un rey. Que el reino de los cielos, miren, ¿te fijas? Que es materia del reino. La palabra, el tema del perdón es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo, y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debe. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Oh, qué tremendo. Así es. Imagínense Jesús hablándole muy clarito a sus discípulos acerca del perdón. Amén. El perdón
de las ofensas. Si nosotros podemos decir algo de esto, usando la parábola de los dos deudores, podemos decir que debemos perdonar tal como hemos sido perdonados. Tal como hemos sido perdonados, tenemos que perdonar. Cuando yo digo así, tenemos que perdonar así como hemos sido perdonados, o sea, medita tú en lo que Dios te ha perdonado. Nosotros acá estamos reflexionando en lo que Dios nos ha perdonado. O sea, es tan grande la deuda que teníamos nosotros con Dios que Él no le importó la deuda y nos perdonó. Y nos perdonó. O sea, no hay dinero suficiente en este mundo para que nosotros pudiéramos pagar la deuda que teníamos con Dios. Así es. Tú y yo, todos los seres humanos, una deuda tan grande con Dios, pero Dios nos perdonó. Y eso está hablando esta parábola. Así este es. primer siervo fue perdonado y ese primer siervo representa tu vida y mi vida. Representa la humanidad, todos los seres humanos. Nuestra gran deuda, ya Dios la perdonó en Cristo y perdonó nuestros pecados y perdonó nuestra ofensa que nosotros le hacíamos a Él por nuestro pecado. Entonces, si Él nos perdonó una ofensa tan grande, yo creo que no hay ninguna ofensa que un ser humano nos haga a nosotros que nosotros no podamos perdonar. Porque la ofensa de esa persona no se puede comparar a la ofensa que nosotros teníamos con Dios. Era tan grande y Dios nos perdonó. Y si Dios nos perdonó, yo quizás es fuerte lo que digo, ¿quién eres tú? ¿O quién soy yo para negar el perdón de una ofensa que una persona haya hecho con nosotros? Y eso es lo que está enseñando acá. Muchas veces nosotros estamos conscientes, no sé, Marcia, amor, estamos conscientes nosotros cuánto Dios nos ha perdonado. Por lo tanto, estar consciente de cuánto Dios nos ha perdonado, nosotros deberíamos ser tan rápido también a perdonar a las personas que nos ofenden. Nos ofenden. Nosotros, ¿por qué negamos el perdón? Cuando hemos sido bendecidos con un perdón tan grande, cada uno de los seres humanos, el perdón de nuestros pecados, el ser reconciliado con Dios Padre, el ser hijo de Dios, el tener un plan eterno en nuestra alma, en nuestro corazón. ¿Se fija? Entonces hemos sido bendecidos por Dios. ¿Y por qué a veces nosotros negamos el perdón a las personas? Es que, ¿sabes? Yo creo que yo pienso en mí, yo no pienso en nadie más, porque yo mientras tú hablabas, yo pensaba hacia atrás, y nosotros nos cuesta perdonar uno porque hemos sido heridos. Heridos, claro. Muy heridos. Sí. Y ponemos como una coraza, una postura de decir nadie más nos va a hacer daño. Claro. Entonces nos ponemos duros, insensibles. Entonces nos cuesta entender y uno empieza a decir, no, ¿por qué tengo que perdonar si fue la otra persona que me hizo daño? Pero el Señor nos manda. Nosotros le hicimos daño al Señor. Si Jesús hubiera venido hoy día, en este tiempo, nosotros todos lo hubiéramos hecho igual que el pueblo de Israel, lo hubiéramos crucificado. Sí. Porque el Señor, al tomar al pueblo de Israel, nos toma a nosotros, que esa es el actuar del corazón de nosotros los seres humanos. Entonces, y dice aquí en el versículo 32, dice, entonces llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado. El Señor me dice a mí, Marcia, sierva malvada. Por toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. Cuando cometemos un error, cuando decimos algo, cuando hacemos algo, nosotros vamos y pedimos perdón y nos humillamos y lloramos ante el Señor. Y el Señor me decía también, ¿no es cierto? Y nos dice, ¿no debías tú también, Marcia, tener misericordia de tu consiervo? Sí. Como yo tuve misericordia de ti. Porque mire, porque si no perdonamos, miren el versículo 34, entonces su Señor enojado, mire, le entregó a los verdugos. ¿Y cuál era la tarea de los verdugos en el tiempo antiguo? ¿Cuál es la tarea de un verdugo? Era infligir tormento a la persona que estaba prisionera. Exactamente. No la dejaba tranquila día y noche. Atormentaban a las personas. Y dígame, amado como hermano, que los acosaban. O hermana amada, cuando nosotros no hemos perdonado, cuando yo no perdonaba, yo no podía dormir en la noche porque pensaba,
pensaba todo el día Sí. en el daño que me habían hecho y no podía estar en paz, porque al pensar en el daño sentía rabia, sentía ira, sentía Sí. enojo, venía una violencia en mí y pensaba en mi mente desear mal. Entonces, ¿por qué? Porque entramos a un mundo espiritual donde nosotros le abrimos puerta a los demonios para que vengan a atormentarnos, porque la tarea de los demonios es atormentarnos, Atormentar. es maldecir, es hacer que nuestra vida sea desdichada Sí. con la falta de perdón. Entonces, por eso nosotros estamos hablando esta palabra, porque es un tiempo, hermano, de limpieza, de sanidad. Hay que orar por nuestro país, hay que orar por Sí. tanta necesidad en el mundo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Si no tenemos sanidad en el corazón, vamos a perder el enfoque, vamos a perder la visión Claro. con el propósito, vamos a perder el Sí. propósito, porque Dios nos llamó a sus caminos. Y Dios nos llamó a sus caminos y nos puso la palabra delante de nosotros y nos dijo, mira, esta es mi voluntad para ti, yo quiero que así tú camines. Y yo te voy a bendecir y yo voy a estar contigo. Sí. Pero si tú rechazas mi palabra, estando dentro del Evangelio, dentro Sí. de mi reino, yo no voy a estar contigo. Claro. Como el verdugo, voy a poner verdugo para que... ¿Por qué? Porque no perdonaste, no estás haciendo lo que yo te estoy diciendo. Y dice, hasta que pagase todo lo que debía, Dios mío, hasta que tú entres en razón, hasta que yo, Marcia, entre en razón y entienda que yo debo perdonar Mm. a quien herí, Claro. o yo herí, Sí. o me hirieron, ya porque es viceversa. Claro, porque la misma deuda la pone en dos cantidades que aquí vemos. Por ejemplo, una habla, Sí. ¿no es cierto?, de 10.000 talentos, el primer Sí. siervo. Y el segundo siervo Sí, solamente debía 100 denarios. sí. Para hacer la diferencia ¿cómo podríamos decirlo? Serían como $1.000.000. Claro, no, pero y refiero a un la millón. deuda, la ofensa, La ofensa. la diferencia. Sí. La ofensa que todos nosotros lo hicimos a Dios, porque el primer siervo representa tu vida y mi vida. Sí, Ante Dios, la ofensa era muy grande. Estamos hablando en términos, alguien sacó la cantidad de 10.000 talentos, más o menos están hablando como menos de $450 millones. O sea, en ese sentido. Los 100 denarios son más o menos como $75. La diferencia. La diferencia. ¿Cuánto Dios te perdonó? ¿Cuánto Dios me perdonó? Amén. Hace la diferencia acá. O sea, el segundo siervo representa a mi hermano, o mi hermana que está en la iglesia, o la persona, mi prójimo que está el más cercano en mi familia, en mi hogar. ¿Ah? Esa deuda nosotros tenemos que perdonarla, porque lo que esa persona ha hecho conmigo jamás se va a comparar a la deuda que Dios me perdonó. Sí. Entonces una persona, un hombre agradecido de Dios, que se da cuenta cuánto Dios lo ha perdonado, yo creo que es una persona, eso le ayuda mucho a entender que cualquier ofensa de un hombre hacia él, ¿cierto?, no se puede comparar. Amén. No se puede comparar a lo que Dios nos ha perdonado. Amén. Entonces eso nos puede ayudar también rápido a perdonar. Amén. Rápido a perdonar, por un lado, por obediencia a la palabra, en gratitud a lo cuánto Dios nos ha perdonado, y por otro lado, no dar lugar al enemigo, al diablo, a los verdugos, como decía Marcia. Amén. O sea, los verdugos aparecen en escena a atormentar nuestras almas cuando nosotros estamos llenos de rabia, de rencor, de ira y de falta de perdón. Así es. Entonces, por eso es tan importante. Ahora, esta palabra, nuestra deuda de pecado con Dios es incontable, mayor que la de cualquiera Así es. falta que otra persona haya cometido contra nosotros. Ya, la falta de perdón, yo quiero subrayar lo que decía la pastora, la falta de perdón es una forma de maldad. Es una forma de maldad. Así es. En maldad. Amén. Por lo tanto, tú tienes que renunciar a la maldad. Yo tengo que renunciar a la maldad. Amén. ¿Y cuál es la maldad? Es la falta de perdón. Amén. Este mundo está lleno de maldad. ¿Saben por qué? Porque hay mucho odio, hay rencor Sí, y sí. rabia en los corazones. Amén. Y eso está predominando en el mundo en este momento. Amén. Y nosotros tenemos que renunciar a la falta de perdón, porque de esa manera estamos alejándonos de la maldad imperante en este mundo en que nos Así es. encontramos. Vamos a terminar con la conclusión y vamos a terminar orando, amados, amadas. Amén.
Amén. Amén. Queremos ir terminando Amén, ya terminamos, sí. y mire, yo creo que cuando Dios permite que nos ofendan, ¿sabe? Yo por la palabra entiendo que Dios está probando nuestro corazón Mm. para saber qué es lo que está en nosotros, si nosotros somos aptos para que Él nos dé, ¿no es cierto?, esa autoridad Sí. para ministrar la vida a las almas. Porque sin perdón, ¿qué Dios me puede dar? O sea, si Dios me da, ya nos dio poder y autoridad, pero Dios, Sí. antes de lanzar a alguien, va a probar su corazón, como lo hizo con David, mientras que Saúl lo perseguía, tenía celo, envidia Sí. de él, trató de matarlo varias veces, Varias pero David veces. jamás se quejó de que Saúl lo estaba persiguiendo o que, ay, mira, Dios, esto. No, sino que él decía, es el ungido de Dios, yo no puedo hacer nada. Hasta que Dios, si Dios hace algo, Mm. ahí yo, pero Sí. nada más. Y yo creo que, amados hermanos, a veces nosotros luchamos una batalla equivocada. No es Sí. nuestro hermano. A veces son espíritus que están ahí y que toman nuestra vida para hacer daño a otro, como también toman la vida de personas para hacernos daño. Mm. Por eso la palabra del Señor ahí Sí. en Efesios 6:10 dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que tenemos lucha contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Mm. Esa es nuestra lucha. Amén. No es con mi esposo, No. ni él conmigo, ni yo con mi hermano, ni yo con mi hermana, ni con las personas. A veces la lucha también es la desobediencia a la palabra. Sí, Si Dios nos ha dicho que hagamos esto, porque siempre es que Dios nos quiere bendecir. mm, Nos quiere bendecir. sí, Entonces, la lucha a veces es obedecer la palabra. sí. Entonces, a modo de conclusión, nosotros queremos que entendamos todo lo que estamos acá, es que la falta de perdón nos entregan a los verdugos. Sí, Y ojo, es Dios. Es Dios que permite que los verdugos empiecen a operar en nuestras vidas así es. por la falta de perdón. Amén. Entonces, nosotros hoy en día hay un sinnúmero de personas, mucha gente, están bajo tortura demoníaca Sí, por haberse negado a perdonar a sus ofensores. amén. Entonces, esta parábola nos está enseñando que nosotros seamos agradecidos lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Nos ha perdonado tantas cosas, pero sí también tenemos que perdonar a las personas Amén. que nos ofenden, Amén. porque esa ofensa, vuelvo a repetir, no es más grande a la ofensa que Dios nos ha perdonado. Así es. Amén. Entonces, si tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios, nosotros somos hijos, hijas de Dios, si decimos que somos pueblo de Dios, tenemos que entrar a perdonar. Amén. Y este tiempo es muy importante que podamos nosotros obedecer la palabra del Señor. Amén. Si no obedecemos, nosotros violamos la ley de Dios, los mandamientos de Dios, por lo tanto vienen muchas consecuencias. Así es. Hay muchas consecuencias. Quizás ahora es otro tema de hablar de las consecuencias de la falta de perdón. Pero yo quiero decir solo una consecuencia que es muy fuerte cuando nosotros no perdonamos a nuestros ofensores. La falta de perdón pervierte y contamina el flujo de la unción de Dios en nuestras vidas. Sí. La pervierte e impide y contamina. Es como poner aceite en una botella y la botella abajo está rota. Tú echas aceite, pero se va, Se pierde. se pierde el aceite y se va, ¿ya? Y queda vacía esa botella. Lo mismo pasa cuando nosotros, ¿no es cierto?, nos llenamos de rencor y de rabia y de enojo. Amén. Por eso tenemos que perdonar. Es como yo lo digo, nosotros somos pastores. Ustedes son pastores en función. Hay líderes apacentadores, hay Timoteo, hay gente que trabajando con alma. Imagínense si nosotros guardamos rencor, amargura, tarde o temprano vamos a contaminar a la membresía de la iglesia. Vamos a contaminar a la gente. Sí. Porque va a salir eso de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que renunciar a toda falta Amén. de perdón. Amén. Y perdonar, porque en el perdón hay una tremenda bendición Así es. que Dios tiene para su iglesia, para su pueblo, para cada uno de nosotros. Amén. Y yo Amén. quiero hacerte una pregunta. Amén. ¿Tú quieres ser libre de esos verdugos que te acosan? Amén. ¿De esos verdugos que te atormentan? Sí. ¿De esos verdugos que hacen que tengas celos, envidia? ¿De esos verdugos que
que te hacen ver menor, más pequeña o más pequeño que otro, y tú quieres sobresalir delante de otro, porque eso es lo que provoca la falta de perdón. Sí. Entonces, queremos a veces ser más grandes para tener dominio sobre esas personas que nos han hecho mal. Pero esos son verdugos que nos están tratando de sacar de los propósitos de Dios, de sacar de la visión que Dios tiene de ti y de mí. Porque Dios, como hijos de Dios, nos tiene para grandes cosas. Amén. Por eso, si tú quieres ser libre de esos verdugos que te atormentan, de que provocan, ¿no es cierto?, malos pensamientos, a veces nosotros nos sentimos perseguidos porque hay un espíritu de rechazo en nosotros, porque hemos sido dañados desde pequeños y venimos con eso. Entonces, cuando entramos en las cosas del Señor, tenemos que aprender a perdonar. Amén. ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libre tú? Yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. Y yo elijo perdonar. Perdonar. Elijo perdonar. Y elijo también pedir perdón. Perdón a quienes yo he ofendido, a quienes yo he lastimado. A lo mejor yo no te conozco a ti. A lo mejor tú me dices, ¿por qué me pide perdón a mí? A lo mejor yo represento a alguien que te hizo daño. Y yo represento a esa persona. Y yo te quiero pedir perdón a ti. Perdón por haberte dañado, por haberte menospreciado, por haberte mirado en menos, por no haberte dado el cuidado que quizás tú necesitabas, por no haberte respetado, por no haberte valorado, por no haberte, ¿no es cierto?, tomado, visto lo hermoso que Dios había puesto en ti, por no haberte puesto en el lugar que tú te merecías. Yo te pido perdón. A veces pedimos perdón y lo hacemos de esta manera. Yo estoy pidiendo perdón como la Biblia dice, pero hay veces en que decimos, te pido perdón si yo alguna vez te he hecho algo. Ya estamos poniendo una pared hacia la otra persona. El enemigo hace eso. No, yo tengo que ir libre. Decir, perdóname por cada vez que yo te herí, por cada vez que yo te sentiste ofendida por mí, por cada vez que salieron palabras fuertes, hirientes hacia ti. Perdóname. Ese es el perdón que Dios quiere. Amén. Por eso en esta hora nosotros te estamos enseñando cómo ser libre. Nosotros, el Señor nos hace libre de esta manera, pidiendo perdón. De esa manera, humildemente, aunque tú tengas la razón, aunque yo sea la equivocada, aunque tú tengas la razón y aunque la otra persona sea la equivocada, pero el Señor nos manda. Jesús no estaba equivocado y Él se hizo humilde por ti y por mí. Amén. Así que yo te invito en esta hora. Voy a terminar con los 2 versículos. Final de la parábola. Dice, entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. O sea, de repente el Señor se puede enojar. Sí. Se puede enojar si nosotros no estamos obedeciendo su palabra. Y la palabra que Dios nos envía siempre, Él está pensando en tu bendición y en mi bendición. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. No está hablando a nosotros los que estamos aquí. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano su ofensa. Así que yo quiero que ahí tú levantes tus manos al cielo. Cierres tus ojos ahí donde estás y ora al Señor en acuerdo a esta palabra que has escuchado y pídele perdón. Perdón por las ofensas que a lo mejor tú has hecho a otras personas y tú sabes que tú ofendiste. Pídele perdón. Pero también quiero que tú ores perdonando a cada persona que ha hecho daño en tu vida hasta el día de hoy. Quiero que tú ahí ores al Señor y oremos al Señor para que Dios no se enoje con nosotros y que Él no permita que los verdugos vengan a nuestra vida a atormentar nuestras vidas espirituales, a atormentar nuestra mente, a atormentar nuestra alma, a atormentar incluso y afligir nuestros cuerpos producto del enojo
Oramos, Padre, levantando nuestras manos, todos los que estamos aquí, y le pedimos perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras faltas, perdón por nuestro rencor, nuestra rabia, nuestro enojo, nuestra ira, que muchas veces hemos permitido en nuestro corazón y nos hemos olvidado de cuánto usted nos ha perdonado. La deuda de cada uno era tan grande delante de usted, pero usted en su amor y a través del sacrificio de su Hijo nos perdonó la deuda, canceló la deuda porque no la podíamos pagar. Y si no la pagamos era imposible poder salvarnos, pero usted pagó la deuda a través de su Hijo Jesucristo por nosotros y perdonó nuestros pecados, perdonó y sacó nuestra alma de la condenación eterna. ¿Quiénes somos nosotros para negar el perdón a esas personas que nos ofenden y nos dañan? Señor, tenemos que perdonarla, tenemos que bendecirla, tenemos que soltar el rencor y la rabia a esas personas y elegir perdonarla, porque la ofensa es pequeña comparada a la ofensa que nosotros hicimos delante de sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, su iglesia, su pueblo, los que nos están escuchando están con sus manos levantadas y orando y abriendo su boca, Señor, y pidiendo perdón por todo, amado Dios, por todas las ofensas que hemos hecho, pero también estamos perdonando a aquellos que nos han ofendido con nombre y apellido, porque queremos estar sanos, queremos estar limpios, queremos estar sanos de espíritu, de alma y de cuerpo, emocionalmente una iglesia sana, un pueblo dispuesto para ayudar a mucha gente, Señor, que están bajo los verdugos. Ora, Marcia, por favor. Papito, oramos en esta Sí, Señor, mañana, dándole Padre. las gracias por esta Amén. palabra, Amén. porque dice su Amén. palabra, Sí, en Juan Señor. 8:32, y conoceréis la Amén. verdad, y la verdad Amén. os hará libre. Gracias, la Señor. verdad de tu palabra, Gracias, Padre, Jesús. que tenemos que perdonar, Amén. Sí, que tenemos Señor. que cuidar la Amén, fuerza, Padre Padre, para amado. poder extender Amén. a lo Sí, que tú tienes Señor, para nosotros, Jesús. para tu Aleluya. iglesia. Amén. Nosotros, Amén. Señor, Sí, Señor. queremos, Señor, que nuestras Amén. manos sean Amén. limpiadas, Amén. Padre, Sí, cuando Señor. hemos apuntado con Amén. el dedo, cuando Gracias, hemos Señor. criticado, Sí, Señor, para que esa perdona. sangre, papito, Amén. Señor, sea Amén. sacada Sí, de Señor. nuestra Amén. vida. Sí, Señor. Gracias, Amén. Gracias, Señor, y Padre. suplicamos la Amén. sangre de tu Hijo Amén. sobre Sí, nuestra Señor. vida. Amén. Y declaramos, papito, Amén. que venga el gozo ahora, Amén. que Aleluya. venga la El gozo, la libertad, alegría. el gozo, Padre, Amén. que se vaya Amén. ese Sí, verdugo que ya amén. no nunca más Sí, lo Señor. atormente. Amén. Señor, y que, Amén, Señor, Señor. venga el gozo, la alegría, Amén. la paz y el Gracias, consuelo. Señor. Aleluya. Gracias, Amén. Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Recibamos el Bendecimos. perdón Amén. y los bendecimos. Amén. Y terminen con gozo, con alegría, Amén. cantando la última alabanza de nuestro tiempo. Abrácense ahí en su Abrácense donde casa, están, abrácense. bendíganse, Amén. perdónense, ya, y porque Dios quiere bendecir grandemente a su iglesia en este tiempo. Que Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Un abrazo. Amén. Chao. Amén. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios por esa poderosa palabra que el Señor nos ha entregado en esta mañana, una palabra que va directo al corazón, porque nosotros como seres espirituales, seres creados, necesitábamos escuchar esta palabra para ser libres, para ser restaurados, y como Dios se preocupa de todos los detalles de sus hijos, Él tenía esta palabra preparada para nosotros, pero no queremos irnos de este culto sin antes terminar adorando su nombre. Amén. Una manera de agradecer al Señor por todo lo que Él nos da es poder adorarle, es poder bendecir, porque Él nos entrega su palabra, pero nosotros también tenemos que entregarle adoración. Es por eso que queremos honrarle y bendecirle a través de esta alabanza, y le invito para que usted también pueda hacerlo. No sé por qué, Señor, tú me tocaste. No sé por qué en mí tú te
está agradecido mi corazón, está a ti rendido y en ti yo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra, su presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra, su presencia es más hermosa que cualquier cosa. Eres, Señor, mi gozo y mi alegría. Tú estás, Señor, conmigo todo el día. En ti yo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra, su presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra, su presencia es más hermosa que cualquier cosa. Tócame con tu poder, lléname, sacia mi sed, guíame, no dejes que camine yo sin ti. Ven y tócame con tu poder, lléname, sacia mi sed, guíame, no dejes que camine yo sin ti. Oh, sí, Señor, ven y tócame con tu poder, lléname, sacia mi sed, guíame, no dejes que camine yo sin
más santo, a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarle. Yo entro a honrar al yo soy. Yo entro Al lugar más santo, a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarle. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, oh Dios, pues tu nombre es santo, santo, oh Dios, pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. Tu nombre, Jesús, es santo, pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. Tu nombre, pues tu nombre es santo, santo, oh Dios. Tu nombre, pues tu nombre es santo, santo, oh Dios, pues tu nombre es santo, Amén. El Señor le bendiga ahí donde quiera que usted esté, que tenga una hermosa semana en la presencia del Señor. No se desconecte de la presencia del Señor a través de la oración, a través de los devocionales, a través